Muy buenas noches a todos. Acaba de empatar Trinidense, un empate sufrido sobre el final ante el conjunto legendario al puntero del campeonato guaraní. Fue 1-1 en el estadio Martín Torres. Oficiamos de local eh, en esta fecha. Y muchas cosas para decir. Tengo sensaciones encontradas a decir verdad. Porque si bien sacamos el partido adelante en el sentido de que nos llevamos un punto de oro, un punto de oro, pero con mucha tela por cortar, con muchas falencias que señalar, en las cuales dimos ventaja, por decir así, al conjunto legendario que sin desmeritar hizo su partido, entró mejor en el primer tiempo el conjunto de Guaraní, jugó con paciencia, con inteligencia también el conjunto legendario, manejando bien los puntos muertos del encuentro, qué sé yo, de repente haciendo un poco de tiempo o sin desesperarse, sin ir a lo loco, siendo ellos los exigidos, siendo ellos los, ¿cómo se dice?, los presionados a sacar un triunfo ante Trinidense, porque están peleando ahí palmo a palmo la tabla con Cerro Porteño y con Nacional. Y nosotros venimos atrás y teníamos que demostrar que estamos para pelear. Teníamos que demostrar, ya sea con un triunfo, iba a ser lo ideal, iba a ser soñado, diría yo, por el nivel que lleva Guaraní últimamente y el nivel que tiene últimamente el conjunto trinidense, valga la redundancia. Y se dio el empate, se dio el empate. No fue un partido como esperaba para nada. Guaraní, como ya les dije, entró mejor y aprovechó la falencia de un conjunto trinidense que estuvo muy inconexo, muy impreciso y sobre todo en las pelotas paradas. No ganábamos una pelota no pudimos ganar en el primer tiempo arriba. Y a eso súmenle también los horribles tiros libres que sacamos, ya sea saque de esquina, ya sea los tiros libres directo, indirecto, lo que sea. Muy mal. Camacho muy impreciso, De la Cruz muy impreciso, Viera como que tratando, empujando, intentando, Tommy Rayer corriendo cada pelota como siempre. El arquero en una que duda también, Mati Dufour duda. El mismo Centurión también que le costó un poco, así como a César Benítez. Y Cañete que como que no se quería animar, tampoco no se animaba tanto ahí por la banda derecha, como que tenía un poco más de espacio, no hacía pie. Ney Álvarez no sé, no estaba para ser titular. No, las pocas triangulaciones que intentábamos, que procurábamos, él no podía no podía devolver la pelota. No podía hacer el pase a un toque. Le costaba horrores bajar la pelota, le costaba muchísimo devolverla, la pared. Me refiero a la pared, a las paredes que se intentaban crear. Difícil. Pedrito Zarza sí demostró nuevamente, y eso que le pegaron mucho a Pedro Zarza, demostró nuevamente que no tiene miedo, que lo que tiene es huevos, coraje, garra, y va para adelante. Por lo menos intenta, por lo menos prueba, por lo menos ñeja, como se dice. Ese que no tiene miedo de pedir la pelota, no tiene miedo de encarar, así le pateen 10 veces. Porque eso buscaba los jugadores del legendario, ponerlo nervioso o como que de entrada, ese que quiere pisar fuerte y que Zarza, por darle un ejemplo, se acobarde o se intimide y para nada, al contrario, se envalentonó. Porque si bien no llegó al gol y qué sé yo, pero era de lo mejorcito que tuvimos en el primer tiempo, un primer tiempo lamentable. No podemos jugar así un primer tiempo de local. Meira sí, enfrente está el campeón, perdón, no es por Mufa, disculpen. Estaba el puntero del torneo, un rival tradicional, el legendario, hay que respetarlo, sí, pero tampoco es que Guaraní hizo demasiado. Ahora voy con eso porque en el segundo tiempo Guaraní inicia de manera magistral, de manera soñada. Inicia con el gol de Ferfer, que prácticamente solo frente al arco, define bien. Algarabía, el conjunto legendario que llevó mucha gente, llevó mucho público. Es lindo ver este tipo de partidos, así como el fin de semana en la Arboleda también ante Nacional, llevó mucho público Guaraní. Y espero que siga llevando esa masa de gente porque está bueno. Por más que a Tío Sport no le caliente un huevo, el público te pone horarios de M, inmirables, muchas veces en días imposibles, horario laboral, pero por lo menos que el público haga lo suyo y igual vaya a la cancha, igual asista siempre a los escenarios importantes, a los partidos. Como les iba diciendo, Guaraní bien, Guaraní metió el gol, pero ahí empezó el problema Guaraní.
no generó mucho más. No buscó el segundo. Como que lo esperó mucho a Triqui, se replegó. Y Arroa tardó un poco nuevamente en hacer los cambios, como que no reacciona rápido, pero lo importante es que reaccionó. Metió los cambios, ingresaron Chiquito Jiménez, Juan Salcedo también, ingresó Ariel Gauto, Ronaldo Báez, y los cambios fueron esenciales para poder sacar el partido nuevamente adelante y jugar a los pelotazos. Era la única salida. Como les dije, en el primer tiempo no estábamos precisos para nada con la pelota parada, no aprovechábamos córner, no aprovechábamos tiros libres, y eso era en parte no solo porque no ganábamos arriba, sino que porque los centros eran malísimos. Cambió el mediocampo el profe Arrua, como ya les dije. También Cuca Román, por cierto, no me olvido, Cuca ingresó también. Y fue otro partido. Empezamos a intentar más, a empujar. También es el local, nuestra última bala prácticamente. Si queremos ser optimistas y seguir pensando que tenemos chances serias de pelear el torneo, teníamos que mínimamente empatar, ya que ya lo estábamos perdiendo, por lo menos empatar, porque la victoria ya estaba muy lejos por nuestro nivel y todo eso. Ingresó Chiquito, le puso nervioso nuevamente a los rivales, la amarilla de siempre de Chiquito, un clásico, se hizo amonestar, él vive los partidos así, de manera pasional, qué sé yo, ya no le podemos pedir que cambie por ese lado, mientras no se haga echar, por supuesto, metele viejo, metele. Y más si entras ahí, me baja esas pelotas, me cabeceaba, me empezaba a ganar arriba. Eso pasó con Chiquito. Los centros fueron más precisos. Mendoza también empezó a levantar un poco mejor la pelota que en el primer tiempo. Y el Chiquito bajaba pelotas, ganábamos también. Centurión empezaba a ganar, nos empezábamos a entonar, nos empezábamos a animar. Y también era tiempo. Teníamos que por lo menos sumar un puntito, ya que Guaraní no nos atacaba, ya que no se esperaba, había que aprovechar. Y Guaraní hizo su partido, hacía tiempo, qué sé yo, Guaraní, hacer tiempo contra Trinidense te puede a lo mejor salir bien, aunque no te salió bien, la verdad. Me contradigo, me corrijo porque no te salió bien. Contra otro equipo a lo mejor te puede salir lo de venir a hacer tiempo, pero equipo que quiere ser campeón no puede venir a hacer tiempo. Qué sé yo. Opiniones. Sí, yo sé que es un reducto difícil a Martín Torres, pero no sé, yo solo digo, no. Un equipo serio tiene que jugar más, ir a lastimarlo, a liquidarlo al rival, a finiquitarlo, como se dice. En síntesis, Guaraní no pudo cerrar el partido, como que no lo buscó. Y Trinidense empujó. Y de tanto tirar el pelotazo, de tanto tirar centros, tiramos unas antes, poco antes del final, estrellamos en el palo un remate. Y eso era indicio de que podía llegar el gol en cualquier momento. Y por suerte, de tanto insistir, de tanto procurar, intentar, llegó el empate, ganamos arriba de cabeza de Maxi Centurión, un 1-1 merecido, porque fue trabajado, porque el profe reaccionó a tiempo, metió los cambios, los que entraron bien, y lo que se exige sobre todas las cosas siempre, actitud, ganas, el dejar todo hasta el último minuto. No es demasiado, no. Acá nadie pide que se le gane 3-0 a Guaraní, que se le golea a todos los rivales, no. Se trata de dejar todo en el campo. Podemos tener días buenos, días malos. Pero el tema, lo esencial es la actitud, dejar todo. Eso no se negocia nunca. Porque todos tenemos días malos, sí. Todos tenemos días buenos también, claro. Pero el tema es que Trinidense acá dejó todo y fue un punto de oro. Ese empate nos vino bien. Nos quitamos encima una presión inmensa, gritando el gol, festejándolo ahí, con quien sea que estés ahí en el momento. Da, alegría en el momento, claro, pero hay que dar la vuelta a la página. Todo bien con el empate en el momento, 1-1 ante el puntero, etcétera. Ahora estamos a 7 puntos, hay que seguir sumando pensando en el acumulativo. ¿Por qué no podemos pelear algo más? Falta mucho todavía. Guaraní puede caer, Cerro puede caer, Nacional también. Trinidense no tiene que dormirse en los laureles para nada. Ya sumamos 22 puntos. Hay que seguir metiendo, hay que seguir insistiendo, hay que seguir empujando. Hay que seguir ganando los partidos que hay que ganar contra los rivales directos. Después vemos, este tipo de partidos vemos. Pero hay que ganarle al resto de los rivales, hay que ganarles.
como sea. Si le empatamos al puntero, podemos ganarle a cualquiera. Tenemos que recuperar esa mentalidad que como que perdimos últimamente tras algunos tropiezos que tuvimos en el camino. Y nada, gente, nos queda Nacional. Entre semanas jugamos por Copa Paraguay. Enfocados, mentalizados en conseguir el triunfo nuevamente, como ya les dije. Hay que competir por todo y no hay que regalar prestigio para nada. Ahora que estamos en un buen momento, hay que aprovecharlo. Ojalá este empate nos dé ese empuje necesario, ese push para poder seguir consiguiendo resultados positivos. Y nada, ojalá que, me repito, espero, todo es deseo, que consigamos los resultados. Este plantel se merece, esta gente también. Hay que empujar todo para adelante. Si bien de repente criticamos, juzgamos, cuestionamos, eso es normal y siempre, ya sea en el triunfo, en el empate, en la derrota, va a existir y tiene que existir para que haya un equilibrio en el universo, en el mundo este del fútbol de Trinidense. Tiene que existir esa diferencia, ese roce. Tiene que haber y va a seguir habiendo y es sano que haya, mientras sea con respeto, por supuesto. Vamos, Tiki, todavía, vamos a empujar todo para el mismo lado. Este jueves ante Nacional por Copa Paraguay, a dejar todo y a seguir peleando en todos los frentes. Vamos, Tiki, todavía.